Bienvenidos a este nuevo podcast de Viaje a las Estrellas. Hoy tenemos un programa súper especial. Vamos a tener un programa para hablar sobre los ovnis, hoy llamados UAPs o UAPs. Le han cambiado pues el nombre en algunos congresos de Estados Unidos debido a que el nombre o nomenclatura OVNI, objeto no identificado, había tenido, digamos, muchas... había sido asociado a fenómenos de conspiración, había sido muy maltratado como ese nombre, entonces le cambiaron UAPs, que significa también lo mismo, fenómenos aéreos anómalos. Es la misma terminología, pero la cambian para darle un nivel más alto para poderlo investigar. Pero hoy tenemos un programa que va a ser partido en dos. Vamos a tener dos partes de este programa para que no se lo pierdan. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita de notificaciones. No se pierdan este programa, no se lo pierdan, véaselo hasta el final, Bueno, tengo que darles unos datos antes de iniciar como preámbulo a este programa tan especial, donde tendremos muchos invitados, investigadores del fenómeno OVNI, investigadores que llevan demasiado tiempo en este fenómeno, en la investigación sobre los ovnis o los UAPs. Pero antes de presentar a todos los invitados que van a estar en este programa, que son varios, son como 10 invitados, les voy a dar unos datos para que empiecen a estudiar desde sus casas. En el 2017 la CIA desclasifica 12 millones de páginas sobre ovnis y fenómenos paranormales. Esto lo pueden ver en la página de la CIA, en la CIA.org. Pueden ver todos los documentos, pero muchos de ellos, aunque fueron desclasificados en el año 2017, y cualquier estadounidense puede pedir al Archivo Nacional esos documentos, muchos de ellos tienen tachas con marcador negro. O sea, que aunque estén desclasificados, aún la información está oculta en algunos casos. También el FBI desclasificó muchos documentos referente a la investigación del fenómeno OVNI, de naves como la nave de Roswell, donde recuperaron la nave y cuerpos no recuperados. Eso está en los documentos, no porque nosotros lo digamos. Otro dato interesante, 2019, en la carátula de la revista National Geographic decía, "We are not alone", no estamos solos, pero no con signo de interrogación. O sea, ya este tipo de revistas ya están empezando como a desclasificar el tema OVNI, a hacerlo más visible. En el año 2019, varios congresistas interesados en que esta información se desclasifique, se promulga la ley de libertad de información. En esta ley, que es en honor al senador Harry Reid, que fue un senador que pedaleó y luchó mucho, ya pues está fallecido, en todo el tema de desclasificar el fenómeno OVNI. 2021, se crea la oficina de investigación de UAPs del Pentágono. Muy importante esto, que se haya creado una oficina abierta ya a todo tipo de discusiones, de medios, en fin, pero ya se hizo público que hay una oficina que investiga los avistamientos, los ovnis, en fin, o los informes de la Marina de los UAPs o los ovnis. Antes de esto, hay que recordar que entre 1947, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1969, se reportaron 12.618 avistamientos de ovnis. Esto es un dato importante. Y fueron desclasificados más de 50.000 documentos oficiales durante ese periodo. Estamos hablando de que si esto no es verdad, entonces estos documentos, ¿para qué fueron o qué significan todos estos documentos? Siguiendo la cronología, en el año 2022, el senador Marco Rubio, que hoy es un secretario de Estado de los Estados Unidos, cita al jefe de todos los dominios del Pentágono para que presente informe sobre los casos de la Marina en cuanto a ovnis o UAPs. Presentaron de 144 casos que avistaban sus pilotos desde los radares y las cámaras de los aviones,
uno era un globo y 143 casos eran inexplicables. Entonces, si esto no es verdad, entonces dígame por qué estos casos son inexplicables. En el 2022 también se realiza la segunda audiencia, porque la primera audiencia se hizo hace 50 años. Esta fue la segunda audiencia en el Congreso de los Estados Unidos sobre ovnis. Allí participaron pilotos de la Marina, jefes del Pentágono, donde dice: Estados Unidos tiene cuerpos y naves no humanas recuperadas por el gobierno de los Estados Unidos. Recuerden el caso Roswell en Nuevo México. 2023, se elevan los casos reportados a 600 casos. Más o menos más de 300 casos quedaron sin identificar. Los otros son globos aerostáticos, fenómenos atmosféricos, pero más de 300 casos no se lograron identificar con los sensores, radares y cámaras de los aviones. 2024, el año pasado, y este año, 2025, se realiza la última audiencia sobre ovnis, se realizan las últimas audiencias, el 2023 con la NASA y 2024 con la NASA y 2025 con expertos científicos y también pilotos, jefes de inteligencia de Estados Unidos, militares, donde muchos de ellos afirman que los ovnis existen, pero que ellos no saben qué son ni de dónde son. También China tiene grupos de más de 1 millón de personas investigando ovnis, patrocinados por el ejército comunista. También Europa, Francia, muchos países están investigando el fenómeno ovni. ¿Qué será esto? Este es el programa que vamos a ver hoy con muchos investigadores que nos van a hablar sobre este fenómeno tan asombroso como el de los ovnis. Antes de iniciar a preguntar, yo desde muy niño, mi abuela, cuando yo tenía 10 añitos, mi abuela antes de fallecer, falleció cuando tenía 11 años, mi abuela Graciela me decía que su papá, su abuelo en Abejorral, le había dicho que nosotros veníamos de las estrellas, que nuestros ancestros venían de las estrellas y que nuestros ancestros desde las estrellas nos observaban, que por eso las estrellas titilaban a veces o nos titilaban, porque era como si nuestros ancestros nos enviaran un mensaje o nos saludaran. Ese fue como mi primer acercamiento a la observancia y el espacio. Desde muy niño me han atraído dos preguntas. La primera, si existe vida después de la muerte y si existe vida más allá del planeta Tierra. Estas dos respuestas las he ido, respuestas a estas preguntas las he teniendo con el tiempo, en mis viajes, en mis investigaciones, como algo real para mí, no para ustedes, porque muchos de ustedes puede que esto no sea real, pero para mí sí es real, toda vez que he tenido experiencias, he tomado fotos, he visto ovnis. En los casos de vida más allá de la muerte he tenido experiencias muy cercanas a la muerte, entonces para mí es una realidad, pero puede que para otros no. De manera que estos son casos muy apasionantes, para mí es muy apasionante hablar de este tema, porque para mí es una realidad. De alguna manera este tipo de experiencias, muchos las han tenido, muchos que nos están viendo han visto un ovni, han visto un objeto no identificado que aparece, desaparece, va a toda velocidad, no puede ser un avión, no puede ser un globo, y lo ven. Entonces, para muchos es una realidad, como también es una realidad que exista vida después de la muerte, que son dos grandes misterios de la vida, son dos grandes misterios que para eso nacimos, para poder abordar estos misterios. Hoy hemos traído varios invitados, varios investigadores de mucho tiempo, periodistas, ufólogos, investigadores del fenómeno, médicos, científicos, que nos van a hablar y nos van a responder sobre el fenómeno de los ovnis. Es muy importante tener en cuenta que todos estos investigadores llevan demasiados años, entre 30 y 40 años, investigando el fenómeno, lo cual los hace creíbles
y los hace fiables en cuanto a esto. Primer invitado es el señor Sixto Paz Wells. Y le vamos a preguntar a Sixto Paz qué está pasando en Estados Unidos con las audiencias actuales de los militares en el Congreso, que están informando que hay naves y cuerpos que no son del planeta Tierra, estrellados y recuperados por el gobierno. ¿Qué dice el gobierno? ¿Qué dice la NASA de estos ovnis? ¿Y qué dices de esa nueva oficina, la ARO, del Pentágono, que se encarga de investigar todo este fenómeno de los UAPs o de los ovnis? Pues ciertamente la gente piensa que esto es la gran novedad, que estos tres militares hayan dado a conocer realmente todos estos detalles realmente explosivos con respecto a la realidad del tema OVNI. Pero como tú bien lo has dicho, hay antecedentes previos. A fines del mes de abril de este mismo año 2023, hubo una audiencia pública en donde se convocó por parte del Senado de los Estados Unidos a los altos directivos de la NASA y se les preguntó si realmente ellos investigaban o no el tema de los ovnis. Y ellos dijeron a regañadientes, bueno, sí, realmente lo investigamos, pero de una forma realmente no directamente, porque no tenemos parámetros para poder entender el fenómeno, o sea, no sabemos delante de qué nos enfrentamos o delante de qué estamos. En ese momento, después de esa aclaración, apareció Sean Kirkpatrick, que es el enlace tanto del Pentágono con la NASA, pues diciendo, o sea, que no es así, o sea, corrigiéndoles realmente este testimonio a la NASA, diciendo de que sí se sabe realmente que son objetos en forma de cilindro gigantescos que están soltando drones o naves de corto alcance en la atmósfera. Y el testimonio, la declaración de Sean Kirkpatrick contó con el aval, el apoyo de Avi Loeb, que es un astrofísico de la Universidad de Harvard, la máxima autoría en astrofísica y astronomía de la Universidad de Harvard, que a su vez él está, reunió fondos privados, no gubernamentales, si no, no se hubiera permitido que liberara información, reunió fondos privados para hacer la llamada expedición Galileo al Océano Índico, cerca de Papúa Nueva Guinea, y hacer inmersiones en el mar para buscar los restos de un supuesto ovni que en el 2014 se habría estrellado en el océano. Y estaban muy entusiasmados y muy contentos estos científicos, o sea, todo el equipo de Avi Loeb, porque había encontrado más de 725 férulas, esferas de titanio en el fondo marino, como si fuera parte de este material inteligente que conformaba esta supuesta nave extraterrestre. Pues esto fue en este año 2023 y antes de la liberación de información del 26 de julio. Pero ¿qué del año pasado? El año pasado, el 17 de mayo, hubo otra audiencia pública, 2022, en donde el Pentágono liberó 400 documentos, 400 informaciones o declaraciones de casos en donde los militares, no es que han hecho meras observaciones de ovnis, han tenido interacciones con el tema OVNI. Han salido en persecución, ha habido intercambio de luces, de señales, pues 400 casos que implican incluso destructores, barcos de última generación de la Armada norteamericana. Y la conclusión final, ese 17 de mayo del 2022, el año pasado, fue de que los ovnis sí existen, que no son de la Tierra, que no vienen con malas intenciones y que son una tecnología que en mucho supera lo que el ser humano ha desarrollado. ¿Por qué esto que fue mucho más contundente no se dio a conocer o no se le dio la cobertura informativa que se está dando a esto a otro? Quizás porque ya el gobierno norteamericano y los militares están planificando, podríamos decir, un mecanismo de intoxicación informativa para desviar la atención del público y tratar de darnos la idea nueva, o sea, nuevamente, porque ya es algo que se ha repetido mucho, o sea, no existen, pero si es que existen, vienen con malas intenciones. Van a querer convencernos de que realmente es un peligro potencial los extraterrestres, que hay que cuidarnos, que de pronto hasta podemos tender a un gobierno mundial para enfrentarlos, pero claro, siempre controlado por los políticos, ¿no? Con sus mismos niveles de corrupción y de manipulación. Entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso.
Pero esto del año 2022 tampoco fue novedad, porque el año anterior ya la NASA había dado a conocer en su propia página web una serie de fotografías, imágenes, vídeos, en donde se ve claramente que desde la Estación Espacial Internacional, que está circunvolando el planeta Tierra a 400 kilómetros de altitud y a una velocidad de 27.800 kilómetros por hora, habían logrado captar los astronautas la presencia de objetos gigantescos cilíndricos. No tiene nada que ver con el proyecto de Starlink de Elon Musk del tren de satélites, no. Objetos en forma de cilindro de más de 100 kilómetros de largo y soltando naves de corto alcance, objetos de corto alcance. Y la NASA decía que no sabían qué cosa era. Pues en el año 2020, en el mes de mayo, el gobierno japonés afirmó que había tenido que movilizar, o sea, había tenido que implementar protocolos frente a una posible invasión extraterrestre, porque estaban registrando avistamientos ovni en todo el Japón como nunca antes se habían registrado, ¿no? Incluso descensos de objetos. Mayo del 2020. El 1 de septiembre del 2020 también se registró por parte de los satélites una anomalía, como una especie de campo de energía que iba avanzando por el Pacífico y entró por el Pacífico mexicano. Se pensó que era una tormenta tropical, pero no hubo ningún tipo de lluvia ni nada por el estilo. Simplemente esta anomalía ingresó en el interior del territorio mexicano y las fotografías por satélite muestran un objeto en forma de un engranaje dentado de 300 kilómetros de diámetro. Estamos hablando de una nave extraterrestre en forma de disco, pero con dientes, y que recorrió gran parte de la República Mexicana y se ubicó en la localidad de El Cubo, cerca de Guanajuato. Pues meses antes, a fines del mes de mayo, había aparecido ese mismo patrón o diseño del objeto sobre los campos de cereal del sur de Inglaterra. Obviamente esto llega a amedrentar a los gobiernos de grandes potencias que un objeto tan gigantesco pues aparezca y que nadie lo pueda controlar, nadie lo puede evitar, ¿no es cierto? Es una cosa muy, muy fuerte. También en el 2020 el gobierno de los Estados Unidos liberó más de 144 nuevos documentos también sobre el tema OVNI. Y en el mes, o sea, el 19 de mayo, o sea, del 2019, pues nos encontramos nosotros también que hay otra audiencia pública, o sea, nuevamente el inicio de todo esto, ¿no? O sea, en mayo del 2019, la audiencia pública del Senado, en donde se obligó a que también los militares, los altos mandos militares del Pentágono, declararon sobre el tema de los ovnis. Y ahí salieron algunas cuantas imágenes y videos que hicieron que apareciera en el Washington Post 2019, mes de mayo, que los ovnis existen y no se puede negar el hecho. Y que hasta una revista científica, como es el National Geographic, publicara en primera plana, no estamos solos. Pero así, o sea, no como pregunta, sino como afirmación. Siempre hay antecedentes previos, o sea que esto es una reacción en cadena. Ya en el 2017, Harry Reid, era un senador demócrata, declaró que el gobierno norteamericano siempre ha investigado el tema de los ovnis, que se han ido gastando más de 22 millones de dólares anuales apoyando una comisión de investigación dirigida por Luis Elizondo, quien renunció en el año 2012 porque el gobierno decidió quitarle el presupuesto a este grupo de militares y de oficiales del gobierno que investigaban el tema OVNI para entregarle todo, o sea, toda la investigación a un grupo de empresarios, o sea, la empresa millonario de Estados Unidos, para un acuerdo con el gobierno en el cual se aproveche toda la tecnología que se pueda recuperar en patentes y se vayan como al 50%. O sea, realmente una cosa escandalosa y todo. Entonces, Harry Reid denunció todo esto en 2017. Pues entre el 2010 y el 2011 estamos en una cuenta regresiva, ya, o una cuenta hacia atrás, perdón, ya, entonces aparece entre el 2010 y el 2011 Julian Assange del grupo Wikileaks dando a conocer los llamados UFOleaks. O sea, Julian Assange ya había puesto en jaque la política exterior norteamericana, dando a conocer más de 2,5 millones de documentos secretos ya sobre todos los entretelones de la política exterior norteamericana, con verdaderas traiciones a sus socios, a sus
a sus amigos, a los países aliados. Entonces, todos esos documentos quedaron más que demostrados que eran verdaderos. Pues entre el 2010 y el 2011 también empiezan a liberarse documentos llamados UFOLIX, que son documentos secretos sobre el tema OVNI. Órdenes ejecutivas, memorándums, en donde el gobierno pues instruye a sus embajadas, sus consulados, a sus bases militares en el extranjero cómo tratar el tema de los ovnis y las distintas razas extraterrestres que existirían. Así que estamos hablando de que esto pues realmente se ha ido acumulando y simplemente ha ido ya reventando pues ahora con lo último reciente. Pero quien realmente dio el primer paso para la gran liberación de todo esto fue el gobierno de México, porque el 5 de marzo del año 2004, un avión C-26 Merlín de la Fuerza Aérea Mexicana se encontraba patrullando la zona de Campeche, frontera entre México y Guatemala, donde hay continuo movimiento de avionetas del narcotráfico. Yo estaba ahí entre las 5 y las 5:30 de la tarde, a pleno sol, con la cámara FLIR, que es el sistema de cámara infrarrojo, que puede tomar cualquier cosa que emite calor, y también con el radar. Y de pronto captan, reitero, a pleno sol, entre 5 y 5:30 de la tarde, con máxima visibilidad, la presencia de 11 objetos. Eran como esferas, pero había uno que era mucho más grande que los otros, tenía el tamaño de un edificio de 15 pisos. Entonces, apareció en la cámara infrarrojo, fue captado por el radar, pero a simple vista, los 8 altos mandos militares que estaban ahí dentro del avión no veían nada, o sea, como si fueran invisibles al ojo humano, pero estaban ahí captados por nuestra tecnología. Durante un mes se hizo una investigación exhaustiva de todo esto y al final las Fuerzas Armadas y el gobierno de México decidió al mes entregarle a la prensa las investigaciones, lo cual fue aprovechado realmente por uno de los grandes investigadores del tema OVNI en la actualidad, como es Jaime Maussan, y que lo hizo circular a nivel mundial. Entonces, podríamos decir que México pues fue quien tomó la iniciativa y presionó a nivel internacional para que todo esto comience a desencadenarse y liberarse. Es que ya no se puede ocultar, ya se generó una reacción en cadena que va a traer consecuencias tremendas. Más bien ahora lo que están pensando es dirigir la atención a existen, pero sus intenciones no son claras, como que vienen a invadirnos, que podrían hacernos puré, hacernos polvo, ¿ya? Había omitido, lamentablemente, a la hora de hacer esta descripción, que en el año 2013, la propia CIA declaró que el Área 51, que se había negado durante décadas que existiera, pues realmente existía. Entonces, ya ahí era un punto también a favor de la liberación de información, porque haber negado durante tanto tiempo que esa base existía y que ahora la propia CIA declare públicamente que el Área 51 en Grand Blanc, Nevada, existe, pues realmente eso fue muy fuerte. Y en el año 2013 también hubo una reunión en el Club de Prensa de Washington. Stephen Greer, del grupo Disclosure Project, pues reunió a los más altos representantes, investigadores del tema OVNI a nivel mundial, para que allí realmente hicieran una declaración conjunta de todo lo que se sabe, todo lo que se oculta. Y el gobierno norteamericano saboteó, boicoteó esa reunión, presionó a los medios de comunicación para que no estuvieran presentes. Así que realmente el gran ausente en el club de prensa fue la prensa. O sea, fue increíble esto. Eso ocurrió en el año 2013. En el 2014, ciertamente, como ya lo habías mencionado, fui invitado por el senador Robert Menéndez y el senador Pascrell. Fui invitado pues a viajar a Washington, estuve también en el club de prensa, pues ahí me hicieron una entrevista y estuve dando conferencias en los Estados Unidos ya sobre pues realmente todo lo que se ha venido ocultando y todo lo que se sabe. Así que todo eso va sumando, todo eso va presionando. Bueno, hay otro invitado que es un periodista español muy importante, editor de revistas en España, Josep Guijarro, que también le vamos a preguntar que cómo se llegó a tal desclasificación, donde muchos militares están hablando hoy día sobre la existencia no solo de naves no humanas, sino de cuerpos no humanos recuperados. Como también muchos asesores de la Hacienda, Ski Walker, están asesorando la NASA también en estos eventos, pero también recordemos que todos estos temas eran demasiado clasificados, demasiado ocultos por el gobierno. ¿Qué está pasando con los militares? Recordemos que los militares
antiguamente no les dejaban por ley hablar sobre estos temas porque era un tema de seguridad nacional. Hoy sí pueden hablar. Contanos, Joseph, sobre todo este enrollo para desclasificar todos estos documentos de los Estados Unidos sobre ovnis. Llegamos a la gran revelación, si es que podemos llamarla así, o la dejamos en revelación, o ni eso, ya veremos qué ocurre pasado mañana. Hay que decir a tus telespectadores que estamos grabando esta entrevista a 2 días, a 48 horas de que el Congreso estadounidense celebre una audiencia que puede ser crucial y que puede cambiarlo todo, o puede que no, en lo que respecta a todo esto, pero si nos planteamos cómo hemos llegado hasta aquí, es casi para pellizcarse y tratar de despertar de un sueño. Yo tengo claro que todo esto se ha gestado no tanto como un interés por los ovnis, como por un interés en lo paranormal. Y lo afirmo porque quien está detrás de todo esto se puede reducir a una única persona, que se llama Robert Bigelow. Robert Bigelow ha sufrido en sus carnes la pérdida de seres queridos y recordarás que dotó de un presupuesto, creo que era $1 millón, a quien lograra presentar evidencias de la existencia del mundo espiritual. Él tenía la necesidad de conectar con el otro lado, con el mundo de los muertos. Pero a través del mundo de los muertos, y por experiencias que él también había tenido de niño, conectó con el mundo de los ovnis. Y esto sucedió en un enclave que tampoco es casual, ni tampoco quien le llevó hasta allí, porque quien le llevó a ese enclave, que ahora diré cuál es Karl Puthoff, un ex agente de la CIA vinculado a los servicios de inteligencia en lo que respecta a la experimentación paranormal. Él fue de los que en los años 70 llevó a Geller a la Universidad de Stanford a llevar a cabo allí, junto con Andrija Puharich, toda una serie de experimentos que validaran sus pretendidas capacidades psíquicas. Y le dice, mira, ven para acá porque hay un rancho en Utah, se llama Skinwalker Ranch, que yo creo que es una puerta dimensional. Allí puedes comunicar con los espíritus, ¡pum!, se le enciende la lucecita, puedes tener avistamientos ovni, es una puerta dimensional, hay apariciones de animales extraños, hay perturbaciones de todo tipo, y aquello pone en alerta a Bigelow, que cuando llega hasta allí, y él ya tenía una empresa espacial porque ya se interesaba por el mundo de lo extraterrestre, y había escuchado el relato de pilotos, de ingenieros, de técnicos, que incluso le llegaban a hablar de tecnología inversa. Cuando llega allí dice, wow, esto es fascinante, todos viven experiencias, ahí hay duendecitos. Y lo compra el rancho, porque tiene pasta, porque es un multimillonario. Y lo que ocurre es que se trae a sus amiguetes, se trae a agentes de la NSA, de la DIA, y este agente de la DIA trae a su vez a quien va a ser el responsable inicial de toda esta historia. Me refiero al senador de Nevada, Harry Reid, que ya no está con nosotros. Y Harry Reid se queda impresionado con lo que ocurre allí. Y entonces Bigelow le dice, esto necesita un estudio pagado por el gobierno, con los medios del gobierno. ¿Quién mejor que el gobierno para estudiar estas cosas? Y entonces se compromete, si tú financias mi campaña electoral, yo haré que tú recibas esa financiación. Bigelow le da $22 millones para financiar esa campaña electoral. ¿Y sabes cuáles fueron los fondos que recibió el programa de amenazas aeroespaciales? 22 millones. Pero en realidad ni siquiera fue la ATIP quien recibió ese dinero. Fue un proyecto más raro, más grande, más misterioso, llamado AUPSAP, que, como no podían decir que era
para estudiar poltergeist y contactar con los muertos, pues empezaron a hablar de ovnis e involucraron a más gente. Y a medida que iban involucrando a más gente, iban haciendo más grande el grupo de insiders, vamos a llamarlos así, de personas metidas, infiltradas en la administración, que demandaban más respuestas. Y es muy curioso, porque yo he dicho que este proceso no es éxito de los ufólogos, es un éxito de la exopolítica, de quienes desde hace ya algún tiempo han dicho: ¿para qué vamos a seguir perdiendo tiempo y esfuerzos en convencer a la gente que los ovnis son extraterrestres? ¿Verdad que lo sabemos? Demos un paso más. Vayamos a buscar las pruebas. Y esas pruebas las buscan en lo administrativo, en lo gubernamental. Fue precisamente gracias a esa clave, a la de relacionar el fenómeno UAP con un problema de defensa nacional, el que consiguió romper todas las defensas en la administración. Y eso fue un ufólogo por recomendación de un periodista. La periodista todos la conocemos, Leslie King, que ya llevaba una cruzada divulgativa para dar a conocer las evidencias de que los ovnis eran reales y que podían ser naves de origen extraterrestre. Y ella fue la responsable de denunciar precisamente ese programa secreto del Pentágono en un reportaje junto a Ralph Blumenthal en el New York Times, que es el que definitivamente lo rompe todo. Explota la cabeza de todo el mundo porque, claro, estamos hablando de que Estados Unidos había negado la mayor, no se estudiaban ovnis, y ahí no solo se demuestra que se estudiaban, sino que también había un programa y que además estaba financiado. Ese es el punto de partida. A partir de ahí, todo ha ido más rodado. ¿Pero por qué? Porque hay personajes de muy altísimo nivel, Christopher Mellon. Sabemos hoy día que científicos de categoría premio Nobel, como es el caso de Gary Nolan, fueron contactados por la CIA para estudiar encuentros cercanos con ovnis. Sé por Nick Pope, porque me lo ha dicho él, que ese programa secreto viajó hasta Gran Bretaña para tomar muestras de sangre de los testigos de los soldados del caso Rendlesham, del bosque de Rendlesham, que, como sabes, dejó en el suelo una marca con un extraño alfabeto. Por lo tanto, se estaba dando credibilidad y curso a toda una serie de cosas que habían sido negadas hasta entonces. ¿Y dónde va a terminar esto? No lo sé, porque en tiempos recientes ha aparecido en escena un nuevo personaje, Dave Grush, que ha estado vinculado durante 14 años a la inteligencia estadounidense, que en los últimos 2 estuvo al cargo de las investigaciones de la Fuerza de Trabajo de UAP, de la Fuerza de la Marina, y él ha dicho en sesiones secretas de la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso que había tecnología extraterrestre recuperada. Y eso es decir palabras mayores, porque si se demuestra que eso es así, se estaría demostrando un encubrimiento de décadas. Hay algo, yo tengo ahí sentimientos encontrados, ¿no? En el proyecto Manhattan, que es seguramente uno de los proyectos más secretos que ha llevado a cabo Estados Unidos, la creación de la bomba atómica, ahora que Oppenheimer está en los cines y todo el mundo lo tiene así como más en la mente, se produjeron 1.500 filtraciones, 1.500 filtraciones que fueron investigadas por Estados Unidos. De Roswell, por citar un ejemplo, hay 6. ¿Crees, por muy compartimentado que esté, que solo 6 filtraciones se iban a producir? Lo normal es que se produjeran unas cuantas más. No voy a decir de 1.500, pero 100. Veremos si todo esto queda en palabras o se nos muestra alguna evidencia sólida, sea un material, sea un desarrollo, sea un documento que por fin nos lleve a soñar con la gran revelación. Otra pregunta para Joseph, muy importante todo lo que estamos hablando. ¿Cuál la importancia de David Gross y las patentes de metamateriales
que se están patentando, valga la redundancia, o que se están licenciando en Estados Unidos. Hay algo muy extraño. Hay demasiadas patentes de cosas antigravitatorias, de metamateriales, de metales, una cantidad de invisibilidad, de antigravedad, de vuelos a la velocidad de la luz. Hay una cantidad de patentes. ¿Y dónde surgen estas patentes? En especial las de metamateriales. David Grush no es el primero en hablar de estas cuestiones de recuperaciones de restos ni de metamateriales. Antes de su aparición en escena, tanto The Launch como esa empresa extraña que se llamaba To the Stars Academy, o sea, la Academia de las Ciencias y las Artes de las Estrellas, ya nos hablaba, llegó a patentar algunos metamateriales que se ofrecieron a la Marina para revestir sus blindados y que presuntamente estaban inspirados en objetos no identificados que, según Bigelow, tenía almacenados en hangares en Nevada de su propiedad. Bueno, nunca se ha podido determinar ni llegar al fondo de esa historia, y lo que ha hecho este confidente, este denunciante de los ovnis del Congreso, es poner en solfa esta historia. Pero es muy curioso porque mira que sería fácil cuando los periodistas le preguntan a una corporación, a los líderes de una corporación como Lockheed Martin, si pueden confirmar o desmentir que hay platillos volantes o tecnología empleada de ellos que ellos hayan utilizado, decir, no, no, esto es una tontería. Pues no lo niegan. Y esto es lo que anima a muchas personas a creer que realmente hay una conspiración ahí detrás. Conspiración que, hay que decir, ya denunció en su día un coronel, Philip Corso, que llegó a decir que los avances más importantes del siglo XX se habían deducido de ese ovni estrellado en Roswell. No, al final no sabemos, porque el hombre murió y no se pudo hacer ningún tipo de responsabilidad contra él. Sus superiores que firmaron los prólogos dijeron que, bueno, que se habían visto involucrados sin saber y sin leer el contenido del libro, pero sea como sea, ese fantasma ha sobrevolado desde hace muchos años los entresijos, ¿no?, del fenómeno que estudiamos. Y hay un tipo misterioso que ha patentado varias de estas, vamos a decir, tecnologías, que incluso ha desarrollado algunos de estos proyectos para la NASA y que las llama patentes OVNI. ¿Por qué? ¿Están inspiradas en la recuperación de objetos? Bueno, pues tendremos que esperar a lo mejor esas 48 horas para dar la respuesta definitiva, pero es evidente que Estados Unidos jamás nos contó la verdad y que no creo que vaya a hacerlo ahora. No sería fiel a sus principios. Han sido siempre mentirosos en lo que respecta a los ovnis, y conspiraciones las ha habido y las habrá durante mucho tiempo. Otra pregunta para Joseph sobre Avi Loeb. Sabemos que es un astrónomo, director de ciencias de la Universidad de Harvard. Ha escrito 2 libros. El primer libro, Extraterrestres, y otro libro sobre interestelar, donde él habla que vida en otros planetas es de sentido común, y que él ha visto un artefacto metálico en el espacio que iba en dirección al Sol y que luego se desvió en otra dirección, que el Sol no lo quemó. Entonces, este astrónomo ha dicho que pudo haber sido una nave interestelar de una civilización no humana, una civilización más avanzada que nosotros. ¿Qué piensa Joseph de este gran científico? Yo soy muy fan de Avi Loeb. Soy fan no tanto de su faceta como astrónomo, que lo es y muy importante. Recordemos que es el responsable de esa unidad de astronomía de la Universidad de Harvard, sino en su faceta de filósofo. Él cuenta en su libro Extraterrestre que él quería ser filósofo y bueno, conjugar la parte humanística con la científica le abre una perspectiva, una apertura de mente muy interesante.
Y Avi Loeb incursionó en este campo en 2017, después de que medio mundo se le riera en la cara por afirmar que un cuerpo extraño que estaba atravesando el sistema solar y que todos conocimos como Oumuamua era una nave extraterrestre o lo que quedaba de una nave extraterrestre. Su aceleración, su forma extremadamente plana y brillante, que no hace justicia a las representaciones que han trascendido, no tiene nada que ver con una roca, hicieron pensar, y su trayectoria, hicieron pensar que había una suerte de propulsión muy relacionada con las velas solares que había evitado que se desarrollara la coma, que es esa cabellera que tienen los cometas, y que le propulsara más allá de la gravedad solar. Desde entonces, nadie ha podido rebatir su estudio. Ha habido varios intentos, pero nadie ha podido rebatir su estudio porque utiliza el método científico y no se ha podido rebatir. Por lo tanto, esos intentos que han habido de destruir su trabajo, hay que decir que son infructuosos, no han conseguido nada. Pero no se ha quedado ahí. Él ha dicho por activa y por pasiva que tenemos que acostumbrarnos a la idea de que no estamos solos en el universo, que si una civilización más avanzada existe o ha existido, es posible que haya incursionado en el espacio como nosotros lo hemos hecho, mandando sondas vacías a explorar, y que esto podría ser un explorador. Y en esa línea, y fíjate, lo ha hecho nada más y nada menos que con Sean Kilpatrick, que es el responsable de la AARO, la Oficina de Resolución de Anomalías en todos los dominios, esto que estudia el fenómeno OVNI. Pues Kilpatrick se reunió a título personal, no de forma oficial, con Avi Loeb para analizar un poco el tema de los ovnis. Él había pedido colaborar en el estudio de la NASA con esos 16 científicos y se le negó. Muy curioso. Sin embargo, sacó una teoría de que posiblemente existieran naves nodrizas en nuestro vecindario cósmico, posiblemente más allá de Plutón, y que eso que llamamos WAP fueran sondas que son mandadas desde esa más corta distancia y que podrían estar utilizando nuestros océanos, sea como lugar de refugio o como lugar de abastecimiento en su reconocimiento del planeta. La tesis es, sin duda, apasionante. Es una tesis, no es un estudio basado en evidencias, no es un trabajo científico, pero, como no podía ser de otra manera, los titulares se cebaron con Avi Loeb. Pero es muy curioso, porque la tercera dijo, sí, pues vamos a buscar evidencias. Y entonces, sabiendo que se habían producido dos reentradas muy anómalas en el sistema solar, y una de ellas la cita en ese estudio que te estoy ahora mismo reportando, es el del IM1, ese objeto interestelar o meteorito interestelar número 1, interestelar porque no vendría del cinturón de Kuiper, que es de donde vienen la mayoría de los bólidos y meteoritos que caen en la Tierra, sino de la nube de Oort. Por lo tanto, estamos hablando del espacio interestelar, del lugar más alejado, como Oumuamua. Entonces dice, fíjate, ha entrado igual que lo hace la etapa de un cohete. Comparó los datos de la reentrada de un cohete espacial con la que tendría este IM-1 y eran consistentes. Por lo tanto, dice, ¿y si estamos frente a una de esas pequeñas ondas? ¿Y si en realidad no se trata de un meteorito, sino de un artefacto manufacturado por una civilización extraterrestre? Y hace un trabajo científico basado en los datos. No pasa la revisión por pares, porque, según el comité científico que evalúa el trabajo, faltan datos. Y los datos faltaban porque todo era secreto. Pero 2 años más tarde, un coronel de la OTAN autoriza a que tenga acceso a esos datos y le dicen dónde exactamente ha caído, muy cerca de la isla de Manus, en Papúa Nueva Guinea, y él monta una expedición privada porque la ha pagado un multimillonario
ruso relacionado con el mundo de las criptomonedas y diseñan una especie de, vamos a decir, trineo electromagnético que capte esas partículas, entiende que metálicas, que han podido quedar diseminadas. Es buscar una aguja en un pajar, pero el hombre consigue el día 16 de junio dar con un cable de una aleación que no es terrestre. Y después encuentra unas esférulas, vamos a decir como unas perlas de materiales también o aleaciones no humanas que le hacen sospechar que estamos ante un artefacto venido de otro mundo. ¿Qué dirá ahora la comunidad científica? Yo estoy casi con las palomitas preparadas. A JJ Benítez, sabemos que JJ Benítez es un gran escritor, un escritor español, el escritor de Los Caballos de Troya, un gran investigador del fenómeno ovni, ha investigado más de 10.000 casos en muchos países sobre ovnis, sobre encuentros cercanos de personas con ovnis. Vamos a preguntarle a él por qué los militares no están tan interesados en mostrar la verdad sobre ovnis. Otro investigador decía, los militares se encargan de vigilar nuestro espacio aéreo, pero estamos viendo naves ovnis en todas partes, en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es la función de los militares? Esa es la real, la respuesta, que ellos no digan que esto existe, porque no pueden, controlarlo. Entonces, preguntarle a JJ Benítez cuál es la verdad sobre esto. Por ejemplo, en otros países nos exigen visa, o sea, estos artefactos entran y salen en nuestro espacio aéreo y nadie los puede controlar, nadie los puede perseguir. Incluso los pilotos de la Marina dicen que los armamentos se bloquean. En fin, o sea, que estos aparatos tienen unos tópicos, son aparatos de mar y aparatos de aire, entran al mar y salen al aire, vienen desde la atmósfera, entran al mar, y son aparatos aéreos y marítimos. Son aparatos que tienen invisibilidad, que vuelan a 40 veces la velocidad del sonido, más de 40 veces la velocidad del sonido, que giran alrededor de un eje. O sea, ninguna aeronave a nivel físico, a nivel de este mundo, de cualquier potencia, puede hacer eso. Esa es la conclusión de muchos militares o de muchos investigadores sobre este fenómeno. Entonces le preguntamos, entre muchas cosas, a JJ Benítez sobre esto, sobre las pinturas rupestres, sobre muchos contactos que se han tenido cercanos en el planeta sobre ovnis o UAPs. Bueno, si no recuerdo mal, hace unos años yo hice las cuentas y calculé que podían ser unos 26.000 testigos en todo el mundo en 51 años. Bueno, y sigo investigando, por supuesto, me interesa mucho. Allí donde hay un caso que considero que puede ser interesante, yo me acerco, hablo con los testigos y bueno, espero morir de la misma manera. Bueno, los militares en todo el mundo prácticamente son los que más saben sobre el fenómeno ovni, y lo saben desde hace mucho tiempo, por lo menos desde la Segunda Guerra Mundial. Ellos tienen los medios, tienen los radares, tienen muchos testimonios, muchas imágenes, muchos videos, y yo creo que nunca van a dar a conocer, nunca van a abrir los archivos que tienen sobre el fenómeno ovni. He hablado en diferentes oportunidades con militares y siempre me responden lo mismo. Nosotros no podemos dar a conocer, me dicen los militares, no podemos dar a conocer el fenómeno porque el contribuyente nos podría exigir pues una serie de responsabilidades. El contribuyente está pagando el sueldo de los militares, está pagando los sistemas de defensa, y sin embargo ahí hay unas civilizaciones muy superiores a nosotros técnicamente contra los que no pueden hacer nada. En consecuencia, según los militares, nunca van a dar a conocer lo que tienen. Bueno, yo recuerdo ahora mismo en
en el sur de Argelia, en un lugar, una meseta desértica que se llama Tassili Nayer, hay como 5.000 pinturas rupestres que oscilan en la antigüedad entre 8, 9.000 y 14.000 años. En esas pinturas aparecen astronautas, aparece el gran dios marciano, aparecen seres con trajes hinchados, en posición horizontal, con las naves al lado, en fin, toda una casuística enorme. Hay un astronauta con su escafandra que está vinculado con una especie de cable a un objeto ovalado que está a su espalda, y este señor, este tipo, está arrastrando a 4 mujeres negras desnudas, suponemos que hacia esa nave que está a su espalda. Bueno, con razón la pintura ha sido denominada como el rapto. Además de eso, en la mitología, en las leyendas y en la propia historia tenemos documentos impresionantes. Yo recuerdo ahora en la conquista de Tiro por parte de Alejandro Magno, si no recuerdo mal, alrededor del año 323 a.C., Alejandro estaba intentando conquistar la ciudad de Tiro, en el actual Líbano, y llevaba 8 meses sin conseguirlo. Y de repente, según los historiadores que cuentan esto, aparecieron 2 escudos volantes, 2 escudos de fuego. Lo vio el ejército de Alejandro, lo vio la gente de Tiro, y de repente de uno de los objetos, bueno, lanzaron algo que podría ser un rayo o algo parecido, un láser, no sabemos, y abrió un boquete en la muralla de Tiro. Por ahí entró el ejército de Alejandro y conquistó la ciudad. Es imposible saber cuántos tipos de naves no humanas han sido vistas. En mis archivos puede haber del orden de 13 o 14.000 tipos diferentes de naves, y seguramente me quedo corto. Bueno, pues si son cientos o miles de civilizaciones las que nos visitan, es lógico pensar que pueden utilizar infinidad de naves de diferentes tipos. Bueno, todas estas historias están saliendo ahora recientemente con el tema del Pentágono, de los ovnis que han visto y han filmado los pilotos de la Navy. Pues está muy bien, probablemente todo eso es verdad, es cierto, pero a mí me parece el chocolate del loro. Si los militares norteamericanos quieren establecer la verdad sobre el fenómeno ovni, lo único que tienen que hacer es sacar lo que hemos comentado antes, la nave que se estrelló en Roswell, en Nuevo México, en Estados Unidos, en julio del 47. Con eso sería suficiente, se acabarían todas las dudas, pero eso no lo van a hacer. Bueno, es cierto, efectivamente tenemos muchos casos de naves que se presentan poco antes de un terremoto, de una inundación o de una guerra, y también después, con lo cual presuponemos que estas civilizaciones saben lo que va a ocurrir. La cuestión es ¿por qué están ahí? Están ahí porque son investigadores, porque son científicos. Hay otra hipótesis a la que yo me adhiero cada vez más, y es que podrían ser civilizaciones que se ocupan de recoger las almas de los fallecidos en esas catástrofes. Bueno, yo tengo conocimiento con cierta seguridad de 4 casos. Uno en Roswell, ya lo he mencionado, otro en Alemania, otro en Sudáfrica, mejor dicho, al norte de Sudáfrica, en un desierto en la zona de Namibia, y otro más en Estados Unidos. Bueno, es muy difícil. Yo he interrogado, repito, a más de 26.000 personas. Todos los casos que son auténticos son para mí interesantes. Quizá uno de ellos que me llamó mucho la atención fue, yo hablé con una ingeniera norteamericana que había podido asistir al intento de utilización de piezas extraídas de la nave que se estrelló en Roswell en julio del 47. A esta mujer la llevaron con los ojos vendados a un territorio que ella no termina de definir si era Nevada o Arizona,
desde California, y la tuvieron 2 semanas con otros 4 ingenieros intentando averiguar si unas piezas que habían extraído de la nave de Roswell servían para algún cometido dentro de lo que es un avión militar. Y ella me contaba que solamente de las 5 piezas o 6 que le dieron, ella solo supo de una que podía ser útil dentro de la cabina de un avión militar. Esa pieza servía para cambiar el fuselaje del avión sin necesidad de cables ni de sistemas hidráulicos. Bueno, repito, hay más de 20.000 casos, no sabría definir cuál. En Colombia hay muchísimos, muy interesantes. Yo estoy detrás de la pista de un ex guerrillero de las FARC que capturaron en un momento determinado en el sur de Colombia, capturaron a 2 tripulantes, otros estaban muertos, se había estrellado el objeto, pensaron que eran gringos, los torturaron y uno de los guerrilleros sintió lástima y mató a los 2. Bueno, yo pienso que la Biblia es el mejor libro de ovnis de la antigüedad. Está repleto de carros de fuego, de columnas de humo que conducen, que guían y que protegen incluso y que defienden, en este caso a Moisés y a su gente. Pero es que en otros pasajes anteriores, incluso a Moisés, pues aparecen esos carros, esos tripulantes que avanzan hacia el profeta Elías, hacia otros profetas del Antiguo Testamento, que nos están diciendo lo que hoy nosotros estamos investigando. Nos están hablando de naves, de tripulantes, que claro, lógicamente ellos no podían entender ni comprender que alguien pudiera volar. Nosotros hoy sí lo entendemos, o por lo menos medio lo entendemos. Por tanto, aquellos seres, para aquella gente, pues eran dioses. Bueno, estos tripulantes, por el aspecto que tienen, por lo que nos cuentan los testigos, un 80% aproximadamente, o quizá más, tienen aspecto humano, con algunas diferencias importantes. La altura, el volumen de los cráneos, los ojos, los dedos, a veces hay manos de 4, de 3 dedos, sin pulgar, y repito, y la altura también es muy importante, ¿no? Son muy distintos. Yo en mis archivos llegué a contar en cierta ocasión como 1000 tipos diferentes de seres, aproximadamente 1000, y yo prácticamente no tengo casi nada. Por eso digo que son muchas civilizaciones las que nos visitan, ¿no? Y repito, el origen no lo conocemos. Bueno, después de 51 años de investigación, empecé en 1972, tengo la certeza absoluta, al 150%, de que el fenómeno ovni es real, es cierto, es seguramente el suceso más importante de la historia del hombre después del nacimiento de Jesús de Nazaret. ¿De dónde vienen? Pues no lo sabemos con certeza. Presumimos que proceden de esta galaxia, de otros universos y de dimensiones que no conocemos. Por los seres que se ven, por la tipología de los tripulantes de esas naves, pues pueden ser miles de civilizaciones, no una ni dos, miles.